Arrancamos. Yo calculo que se escuchan, si no me dirán. Bueno, patología renal. Che, Flor, sí se escucha bien, Gordi, se escucha. Sos el único que me escucha. Bueno, vamos a empezar. Los otros no quieren participar entonces, pero se escucha. Bueno, vamos a tratar de hacer rapidonguis. Infecciones primero. La primera infección que podemos encontrar nosotros, yo también esta vez me focalicé en cero ecos, cero rezo. La pielonefritis aguda, que bueno, ya sabemos lo que es. En esto decir que las imágenes no son necesarias siempre, no hacen el diagnóstico es clínico, pero nos pueden llegar pacientes por sospecha de complicaciones o a veces para encontrar una causa, por ejemplo, una obstrucción o una malformación, algo que esté produciendo la causa, buscando la causa principal. Bueno, la pielonefritis aguda, lo que nosotros podemos ver por imágenes, básicamente es, primero, la inflamación renal que se va a manifestar en imágenes como una hipertrofia del riñón. Sabemos si es unilateral, en general suele ser unilateral, pero puede ser bilateral. Podemos ver ese riñón afectado con un aumento del tamaño o globuloso, como les solemos decir. Se ve que está como tumefacto, digamos. Ese es un signo que podemos llegar a detectar. Otro es el efecto de masa tumoral que se produce cuando hay un impacto pielonefrítico focal, una única masa que puede hacernos pensar que es un absceso, pero es solamente el impacto de la infección focal. Otro signo es el engrosamiento de la fascia renal y el stranding perinéfrico, que son esas estrías, encima acá no lo puse fotitos, bueno, son esas estrías perinéfricas que solemos encontrar en la grasa periférica y bueno, y la fascia renal, que como ya vimos antes, a veces es muy delgada, a veces ni se la ve. En este caso sí puede llegar a verse engrosadita con un poquito de líquido. Y lo otro son áreas de hipoatenuación focal, que son focales, que pueden ser redondas, suelen ser cuneiformes, con la base periférica y el centro hacia el ilio, que tienen la característica de ser corticales y medulares, ¿sí? Flor, ¿en qué fase ves eso en la arterial? Ahí voy a eso. En el sin contraste, en general, capaz que no vas a ver nada más que la hipertrofia del riñón. O puede ser una hipertrofia focal, y no de todo el riñón, ¿no? Cuando le ponemos el contraste, en lo que sería también. Sí, la hipoatenuación se puede llegar a ver, pero donde mejor la vamos a ver es con el contraste. En contrastes tenemos distintas fases. La córtico-medular suele ser la arterial, digamos, que se da entre los 25 y los 70 segundos. Ahí ya se empiezan a ver. Y en la fase nefrográfica, que sería como un portal, también se puede llegar a ver, sobre todo en la arterial, ¿sí? Fíjense en estas imágenes cómo se ve todo el realce normal del riñón y estas áreas focales hipodensas que afectan la corteza y la médula, estas son múltiples y bilaterales. ¿Y cómo lo distingo un infarto? Ahí vamos, lateral. Acá tenemos en un coronar lo mismo. Fíjense, este es un riñón normal, y tenemos toda la corteza hipercaptante normal. Y fíjense este riñón que tiene áreas hipoatenuadas, ¿sí? ¿Se ven? Varias, múltiples. Y bueno, lo de abajo lo mismo. Estos dos es el mismo paciente. Fíjense acá, áreas hipodensas focales, acá, en el riñón contralateral también. Y con la evolución en el tiempo vemos que esas áreas revierten. Ese es un signo también, no solamente la clínica, para darnos cuenta que es infeccioso, y saber que además suelen empezar con una clínica de infección de una ITU baja y después ir a una ITU alta, con fiebre, dolor en flanco, una fosa, digo. Y bueno, lo que ya conocemos, saber que no evoluciona en el tiempo, o sea que en un control posterior, que no es necesario por tomografía, pero que son áreas que revierten en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo diferencia? Bueno, ya llega acá, ya vamos a ir a
Pero saber primero eso, que las imágenes no son necesarias, el diagnóstico es clínico. Y cuando las vemos, para ver complicaciones y para buscar una causa, obstrucción, divertículos, cálculos, lo que sea, o alguna malformación, como les dije, congénita que nos predisponga. La complicación más común es el absceso renal, fíjense. Son lesiones focales, puede haber múltiples también, que pueden ser parenquimatosas o extraparenquimatosas. Cuando los vamos a ver en el sin contraste, también podemos ver como un área mal definida hipodensa, y en contraste ya vemos una zona central hipodensa que es un área necrótica, y una periferia que suele ser más captante de contraste, que es como la pseudocápsula o pared que sí capta el contraste. En un contexto de un paciente que no mejora y que sigue febril, ¿no? Y con leucocitosis. Bueno, acá está igual, fíjense, una hipodensa correspondiente a necrosis. Puede haber una hipodensidad periférica en el parénquima circundante, que es el edema propio del absceso. Y fíjense en esto, hay alteración del parénquima y toda la alteración periférica, o sea, el aumento de la densidad de la grasa perinéfrica, líquido puede haber también. Bueno, ya saben. Y acá también, este afecta un poco más allá, está más extrarrenal que intrarrenal. Otra cosa es la pielonefritis antisematosa. Esta es otra entidad distinta que suele darse en pacientes diabéticos y inmunosuprimidos. Hay que detectarla y cuando lo vemos informarla, obviamente, de avisar, porque puede ser en estos pacientes muy graves, inclusive les puede llevar a la muerte. Los clasifica en dos tipos. Se habla de una tipo 1 clásica, que es cuando hay presencia de aire dentro del parénquima renal sin presencia de líquido, ni perirrenal, ni renal, en ningún lado. O sea, solamente hay aire dentro del parénquima. Por ejemplo, esto puede ser, dice que no hay tanto edema periférico. Este tipo suele tener una destrucción del parénquima mayor a 1/3, por lo tanto se dice que suele ser de peor pronóstico que la tipo 2, que es menos común, y que en esta sí, además del aire que puede estar en la parte medular, que en realidad es en los túbulos, también puede estar en el parénquima y se asocia a líquido periférico, líquido perinéfrico o líquido intrarenal inclusive. Bueno, ahí como les mostraba, fíjense ahí bien afectando la corteza y la médula, áreas de aire, el que tiene líquido también, en el espacio de Morrison, en este lado también. Esto hay que tener cuidado, como les dije, en pacientes diabéticos inmunosuprimidos, que es frecuente en ellos. Flor. Acá la dije, y acá fíjense como el aire. Sí. Flor, ¿me escuchas? Sí. No. ¿No me escuchan? No, cada vez que hablas, estás como el CEO el otro día. Cada vez que. Oye. ¿Me escucha cuando dice me escuchan? Sí, me escuchan, esto es lo que se escuchan. Bueno. Hasta que te escuchemos la voz sigo hablando. Fíjense el aire en esta última, bueno, la etapa, cómo va disecando las diferentes fases y estructuras. Puede llegar inclusive a la pared. No sé qué estoy mucho. Ahí está. Bueno, tenemos problemas técnicos. Si alguien es tan amable de leerme lo que pongan en el chat, te lo agradezco. Bueno, entonces, el aire puede disecar las diferentes estructuras y inclusive hacia la pared abdominal o más allá. Así que es importante poner eso, si hay líquido, si no hay líquido, y si el aire está solamente dentro del parénquima renal o fuera. La pielonefritis xanthogranulomatos es otra entidad. Sí. Bueno, esta la marca se lo sabe. La pata de oso. Bueno,
La pielonefritis centroneuromatosa es una infección que se da en general, es crónica, por una litiasis coraliforme. Esta es una litiasis coraliforme, una litiasis que adopta la morfología del cáliz, de los cálices y la pelvis renal en general, que ocluye, obviamente, y produce una dilatación de todo el sistema lírico, digamos, rectal. Entonces, los signos clásicos de la pielonefritis centroneuromatosa es la litiasis coraliforme, la hipertrofia renal, fíjense cómo el riñón está aumentado de tamaño, la dilatación pilocalicial que forma este signo de la pata de oso, ahí es algo parecido a una pata de oso. Imagínense que los cálices, este es el cálculo y estos son los cálices dilatados. Después, bueno, la disminución del espesor cortical, que es propio de la compresión, digamos, y la dilatación de la hidronefrosis, ¿no? Y la ausencia de la excreción del contraste, que es lo que suele suceder en esa riñón afectada. Miren acá cómo se ve. Estadita, lo captante, todo lo que se ve más hipo son toda la dilatación calicial y el cálculo para el informe bien ahí. Porque dice que hay como, se produce como un acúmulo de líquido y no sé qué, claro, con contenidos. ¿Igual también puede ser opinión? Un signo, digamos, que es obstructivo y crónico. En este lo mismo, fíjense, este es un riñón normal, fíjense acá. A nivel de la pelvis renal, una litiasis, todo el riñón aumentado de tamaño, la corteza adelgazada y todo esto que parecen quistes es la hidronefrosis. Lo del tercio de destrucción del parénquima es necesario para decir que es tipo 1. No, o sea, lo que tiene que haber es que sea solamente el aire dentro del parénquima sin líquido. Eso es que sea tipo 1. Lo del tercio tiene que ver con el pronóstico. Claro, suele ser mucho más destructiva esta que la otra, y por eso el pronóstico es peor. ¿O puede tener menos de un tercio? Sí, lo que lo define es, ¿hay líquido? No hay líquido. ¿Qué pasó, chamorro? Vos eres el único que me hablaba, ahora ni siquiera. Sigamos. Complicaciones, fístulas y abscesos. A ver, digamos. El infarto renal lo puse acá porque, como bien preguntó Maca, tiene una apariencia parecida a la pielonefritis aguda que vimos al principio. Obviamente, las causas pueden ser múltiples, el tromboembolismo es una, la disección aórtica que afecte también la arteria renal, una vasculitis, la necrosis tubular aguda también es otra, y también puede ser iatrogenia, o sea, por alguna ¿cómo se llama? Instrumentación, digamos. Instrumentación del área, digamos. Sí. Como lo vemos, bueno, va a depender de la causa, obviamente, puede ser vascular, digo, arterial o venosa, es mucho más frecuente arterial y es rarísimo que sea venosa, pero también puede darse. Lo que vamos a ver es la oclusión del vaso, en este caso, fíjense en este es la arteria renal, estamos en esta arteria. La arteria renal, hay una hipodensidad que ocupa la parte distal de la arteria y toda esta área hipodensa no captante de contraste es una fase córtico-medular o arterial bien pura. Fíjense cómo la corteza está bien pintadita. Bueno, lo que lo suele diferenciar de una pielonefritis, porque también se dice que suele tener de forma triangular o en cuña, con el vértice hacia el ilio, con la base hacia la periferia, si es focal, pero puede afectar a todo el riñón, dependiendo de dónde está la oclusión. Lo importante en esto es el signo del reborde cortical, que quiere decir que, fíjense acá, que toda la corteza o la parte más externa de la corteza todavía capta contraste. Y eso lo diferenciaría, pero no está siempre presente. Claro, tiene que ver con las arterias. Que lo que la diferencia es que se supone que la parte distal, más distal de la corteza tiene como una reacción distinta con el resto. Entonces se mantiene
Claro, y mantiene la vascularización, capta el contraste y todo esto no. Como el vaso. Pero no siempre se da. No debería. No, el es todo un área corticomedular que se llama realidad. Podría ser de otra manera. Exacto. Fíjense este caso de abajo, esto es, acá vemos la aorta, hay una hipodensidad, en realidad es una disección, ¿sí? Una luz verdadera, que es la que tiene contraste, y una luz falsa. Fíjense cómo la arteria renal derecha sale de la luz verdadera, que es la que tiene contraste. Entonces este riñón está normal, a diferencia de este riñón, que vean lo que está como muerto el chango. Hipodenso, claro, tiene un área hipodensa, no capta contraste, está feo. Y fíjense, cuando vemos la rama de la arteria renal izquierda, sale de la luz falsa. Entonces nunca les va a llegar la vascularización adecuada, entonces este es un infarto renal completo. ¿Alguien habló? A ver. Ay, no, leer. No, vale. Amor se vino conmigo y ahora no tiene micrófono. No sé quién es conmigo. Bueno. Claro, pero está conectado, chamón. Bueno, sigamos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos a los quistes renales. Quistes renales, rapidongue, es como para hacer un repasito. Saber que existen quistes simples, quistes complicados y neoplasias quísticas renales. Los quistes complicados y las neoplasias quísticas renales conforman el grupo de los quistes complejos. Existe una clasificación que ideó Don Bosniak, no sé quién será Don Bosniak, pero hizo esta clasificación que nos habla no solamente de la morfología del contenido, digamos, del quiste, sino también nos habla del seguimiento que es necesario hacer en ese paciente y del porcentaje de malignización que pueda tener. Entonces, como el BIRRA, digamos, en quistes renales o en lesiones renales sobre quísticas, se utiliza la clasificación de Bosniak. En todos los informes tiene que estar el Bosniak. Ese es el BIRRA. Es el BIRRA. Sí. ¿No? Importante. Por eso hay algunos productos que sí. En realidad, lo que leí es que empezó siendo de TAC, pero también se quedó. Realmente que el TAC lo define mucho mejor. Claro, pero es obligatorio el informe de TAC. Exacto. No sé si se escuchan que es papá. Esta clasificación empezó siendo de tomografía, pero por lo que leí, hay algunos que también la aplican en resonancia y en TAC, pero en tomografía podemos ver la captación, digamos, cómo se comporta frente al contraste, digamos, que se ve en la eco, por ejemplo. Pero bueno, puedes tener alguna idea. A veces son aceptados y no lo vemos bien en TAC y se ve bien en eco. Pero bueno, en el informe de TAC no puede faltar. Demoré el doble, así si nadie me lee los comentarios, me demoré el doble. En eco no se usa, tengo entendido. Sí, por eso nadie lo usa, pero por lo que leí yo, empezó siendo de TAC, pero como que lo están empezando a usar en el precio de eco también. Pero no sé si. Yo les pido, porfa, sí, el que tenga micrófono, porfa, que me lean los comentarios. No, yo le puedo leer en los comentarios en el grupo o en el grupo. Sí, exacto. Bueno. Entonces, lo clasificamos en 1, 2F, 3 y 4. Vamos a ver rápido esto. El Bosniak tipo 1 es el quiste simple, ¿sí? Es de forma lisa, fíjense, bueno, de forma lisa, bien redondeada, de contenido líquido puro, o sea que el TAC es menos de 20 unidades de Hounsfield, no realza con el contraste, tiene una interfaz lisa y bien delimitada entre el quiste y el parénquima renal circundante. La pared es casi imperceptible y puede llegar a tener algún calcio, no es lo más habitual, pero podría llegar a tener un calcio laminar muy finito de la pared o de los tabiques. Lo bueno de esto es que la malignización es de 0%. It's happy kidney. No malignizan, o sea que la conducta es 0, nada. Fíjense acá cómo se ve, sin contraste, una lesión no está medida en unidades, pero se ve que tiene densidad líquido y que no realza con contraste. No tiene calcio, no tiene septos, no tiene nada. Vamos al Bosniak tipo 2. Son quistes levemente complicados,
Pueden ser estos tipos de quistes, digamos, que pueden tener tabiques finos, que suelen ser menores de 1 milímetro, con un tenue realce, que en realidad es imperceptible, no es medible, digamos, mensurable, pero se puede aparecer un leve realce. Pueden llegar a tener también alguna calcificación en la pared o en los tabiques. Y el otro tipo de quistes que están dentro de esta categoría son los quistes hiperdensos, pero no todo el quiste hiperdenso. Un quiste hiperdenso se define por aquel que tiene más de 20 unidades Canfield, que en Bosniak 2, para que sea un Bosniak 2 o clasificable como un Bosniak 2, tiene que medir menos de 3 centímetros y que por lo general la mayor parte del quiste, creo que en 2/3, tiene que estar por fuera del parénquima renal, como este gráfico. Pueden tener más de 20, como puse acá, entre 20 y 40, que nos sugiere que tienen contenido proteico, o entre 40 y 50, que nos dice que podría ser sangre. Fíjense en estas imágenes, este sería un quiste denso, hiperdenso, perdón, fíjense, este es un sin contraste, ya se ve de una densidad mayor que este de abajo, por ejemplo. Fíjense acá que no capta contraste y que está la mayor parte del quiste por fuera y de paredes delgadas y bien definidas. A diferencia de este, un quiste con contenido líquido, y fíjense, no es la mejor foto, pero se ve un delgado tabique que parecía tener un mínimo realce. Bueno, estos quistes tampoco malinizan, tienen un 0% de malinización, por lo tanto la conducta es buena. O hiperdenso, pero siempre y cuando menos de 3 centímetros le estemos más cerca. El Bosniak 2F es una clasificación, otro tipo. En este tipo de quistes también tenemos los hiperdensos y los que no son hiperdensos. Los que tienen contenido líquido, digamos, claro, son moderadamente complicados, pueden tener también mayor cantidad de septos que en el anterior. Están levemente engrosados, deben ser entre más de 1 milímetro, pero menos de 1 centímetro de grosor. Y pueden tener también un tenue realce que tampoco todavía es mensurable en sí. Pueden tener un engrosamiento de la pared periférica, ¿sí? Pero en general es regular. Y también pueden tener algunas calcificaciones como estas, groseras o nodulares, pero escasas, digamos. Y los otros que están dentro de esta categoría son los otros quistes hiperdensos, que siguen siendo siempre mayores de 20 unidades Canfield y sin contraste, pero mayores de 3 centímetros y que la mayor cantidad o más de los 2/3 está dentro del parénquima renal que por fuera. Este es un quiste hiperdenso, bueno, este tiene contraste, pero sin contraste se ve hiperdenso y es bien grande y está más adentro que afuera. Bueno, tabiques con un tenue realce, ¿sí? Ahí puede ser que esté levemente engrosadito, pero muy leve, o fíjense en este que tiene una calcificación más grosera. ¿Sí? Este tipo malinizan solamente un 5%, por lo tanto, sí requieren seguimiento. Lo que sí leí que en general puede ser cada 1 o 2 años y a veces algunos más. Algunos dicen 3, 4, pero bueno, me parece como mucho. Sí, hay que seguirlos entonces, por eso se le agrega la F de follow. Los 2F, a partir de ahí empieza a ser evento. Después tenemos los Bosniak tipo 3. Los Bosniak 3 ya son quistes complejos, tienen tabiques que son mayores al centímetro, dijimos que el otro era entre 1 milímetro y 1 centímetro. Estos tienen más de 1 y ahora sí ya tienen un realce importante, tanto de la pared como de los septos. El engrosamiento puede ser uniforme o levemente nodular, tanto de la pared como de los tabiques, y también calcificaciones groseras un poco más irregulares que las que vimos anteriormente. En esta imagen, fíjense que se ve esta imagen quística o multiquística. ¿Vale? Quística con algunos tabiques que son más groseros y captantes de contraste. Es la única fotito que voy a mostrarles. Este tipo de quistes tienen una probabilidad de malinización del 50%, por lo tanto van a cirugía. Ahora, el tipo de cirugía que se le va a hacer depende del tamaño. Si tienen más de 3 centímetros, es nefrectomía total. Si tienen menos de 3, se puede probar una nefrectomía parcial o una tumorectomía.
Entonces, por eso es importante medir bien estos bichos. Bueno, el Bosnia 4, que es el último, es la neoplasia quística propiamente dicho, que es parecida a la otra, pero en este caso se le agrega ya componente sólido nodular bastante de contraste. Fíjense acá, en el sin contraste se ve ya que hay una masa heterogénea, algunas áreas más inter que otras, aparece algún concepto por ahí, y con el contraste, fíjense como esas áreas más sólidas son bien captantes de contraste, tienen nódulos más engrosaditos, la otra área. Este es un Bosnia 4, o irregulares. El 100% malinizan, o sea que esto sí va a nefrectomía total. Por eso es importante que nosotros cada vez que vemos una lesión quística pongamos en nuestro informe, TAC sobre todo, como decíamos, el Bosnia. Ahora que les puse otro, fíjense el sin contraste también es heterogéneo y acá la captación irregular es más periférica en este caso, pero es irregular y nodular. Esto es maligno. Se llama bien. Bueno, vamos a la neoplasia, que es lo último. Tenemos benignas malignas, las benignas, el oncocitoma y el angiomiolipoma, dentro de las malignas, el carcinoma de células renales, lesiones de transición, linfomas y metástasis. Las neoplasias benignas, el más común es el angiomiolipoma. El angiomiolipoma se da sobre todo en mujeres de entre 15 y 60 séptima décadas de vida. ¿Qué quiere decir neoplasia? Sí, bueno. Neoplasia benigna. Neoplasia digamos de algo que es malo. No, puede ser benigno maligno. Como el tumor. No, tumor es algo. Tumor o neoplasia es algo nuevo. Bueno, no importa. Está conformado por vasos, músculos y grasa en proporción variable. Cuando son múltiples, se les suele asociar esclerosis tuberosa, sobre todo, pero también pueden estar en la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de von Hippel-Lindau y poliquistosis autosómica dominante. ¿Cómo los vemos? En tomografía, como les dije, si tiene mucho componente graso, macroscópico, va a predominar el componente graso, entonces lo vamos a ver de menos de unidades o mucho menos en unidades Humphrey. Y también se puede ver la estructura de partes blandas con densidad de partes blandas. Si este angiomiolipoma por ahí tiene mayor cantidad de contenido de parte blanda, o sea, menos grasa, más músculo, más vaso, por ahí nos puede hacer dudar un poco de que es un angiomiolipoma. A lo que voy es que no todos se ven así, como grasa. ¿Qué características tienen? Tienen bordes definidos, suelen ser bien periféricos, bien excéntricos, más corticales, digamos. Tienen algo que los caracteriza, que tiene un componente exofítico. Hay como una hendidura, digamos, que sería esto, que hace, digamos, que hay parte del tumor que vaya hacia afuera, digamos, del riñón, del parénquima renal. Fíjense en esto de abajo. Bueno, el otro es que pueden tener un realce moderado, porque el contenido de partes blandas y porque tiene vasos. Eso es otra. Esto, fíjense cómo se ve una imagen, como que parecía tiene grasa, que no capta contraste y algunas áreas de partes blandas. Y este es un típico caso de una esclerosis tuberosa, que es una área que hay, bien corticales y hipodensos, esos son ricos en grasas. Y otra característica que tiene es que pueden sangrar. Entonces, aquellos que son mayores de 4 centímetros, sí hay que hacerle seguimiento porque tienen mayor probabilidad de sangrado. Y acá les puse otro, fíjense, esto es uno más raro, digamos, donde hay más componente de parte blanda que grasa. Entonces, fíjense acá, no diría que tengo una angiomiolipoma, claro. Fíjense que hay un delgado componente graso ahí, macroscópico ínfimo. Este pasa en que se le pidió una tomografía, una resonancia, se hizo el T1 en fase y fuera de fase. ¿Y qué pasó? Fíjense, ahí se ve, hizo, y acá cayó la señal. Entonces, eso es un angiomiolipoma. Pero bueno. Porque en el pasar yo así. Pero es que tiene grasa macroscópica. No sé, tiene un pasar. Tiene que ser el pasar. Por eso. Fuera de fase 21 para. Porque eso para ver. Capaz que tengan las dos grasas. Sí.
Después tenemos el oncocitoma, es el otro benigno, que suele darse también en la sexta, séptima década de la vida, más frecuente en hombres. Pueden ser solitarios, únicos, pero también pueden ser bilaterales y múltiples, es lo más común. En tomografía los vemos como un tumor sólido, de bordes bien definidos, levemente hipodenso. Es el HNF del hígado endocrino. Sí, levemente hipodenso, puede tener un realce, en realidad tiene un realce intenso del contraste, que suele ser más bien periférico, menos el área central, que tampoco está siempre presente, en la cicatriz central radiada. Este tumor, benigno, suele a veces hacer confundir con un tumor maligno, por eso es. Igual el diagnóstico entre un maligno y esto es histopatológico. Hay que aceptar a la persona que sea que... Bueno. Entonces, bueno, como les decía, fíjense, un área más, este ya tiene contraste, ¿no? Captante de contraste, más homogéneo y periférico, y el centro es la cicatriz central que no capta. Y acá abajo igual, fíjense, un área bien definida, que no produce efecto de masa, como la cicatriz central, y este que es gigantesco, fíjense lo que se ve la cicatriz. Y entonces la diferencia, como les dije, con un carcinoma de células renales o células claras o renales. Y este, otra vez lo mismo, fíjense cómo se comporta sin contraste. Con el contraste tiene un realce intenso, más bien periférico, y el área central hipodensa. Y cómo va cayendo en las distintas fases, pero el central no va a caer. Bueno, vamos a las neoplasias malignas, rápido. El carcinoma de células renales, que es el otro, fíjense que parecido puede llegar a ser. Y también porque tiene una presentación tanto en hombres y la edad también es parecida, y justamente inclusive la histología del es bastante parecido, o sea que no está fácil. Sí o sí, para el diagnóstico diferencial hay que hacer histología, o sea, imagenológicamente no vamos a poder decir, me juego un oncocitoma a un carcinoma de células renales, porque las características que mencionó la Flor del oncocitoma no siempre están. Y uno puede decir, y el centro es cicatriz o es un área de necrosis. Entonces, sí o sí, estos tumores van a cirugía. En la mayoría van a cirugía y se dan cuenta que es la niña. Bien. Entonces, el carcinoma tiene la misma presentación, más o menos 50-70 años, en masculinos. Es una masa sólida también, predominantemente cortical, que tiene un realce heterogéneo. Fíjense que sin contraste se ve una masa heterogénea. En el contraste, en el arterial o en el córtico medular, ya hay una captación importante, ¿sí? Con un área central más hipodensa no captante. Pero, en teoría, en esta fase, que es la nefrogénica, que se ve como la portal, es donde más evidente se ponen las áreas de necrosis y todo el componente interno. Pero ves que es bien intercaptante y cómo va lavando, ¿sí? Puede tener calcio también, pueden sangrar, pueden tener necrosis, como dijimos antes. Y solamente un 4 o un 15% pueden tener invasión en la vena renal y en la vena cava inferior. Que eso cada vez que lo vemos hay que mirarlo. Cada vez que vemos una lesión así, que nos toque, que ya me tocó una guardia, hay que mirar la vena renal, porque cambia el pronóstico. Eso lo vamos con el día hoy, que hay una lesión que estaba de oncocitoma o carcinoma, y los dos hacen trombos, lo que trombos para el trombo vascular. Claro. Bueno, las metástasis en el hígado suelen ser hipervasculares, por eso es importante la fase arterial para hacer la estadificación. También hacen metástasis en pulmones, huesos y ganglios, y después les iba a decir de esto mucho más. Bueno, fíjense acá cómo se ven. En este de abajo tenemos la lesión. Esta es la vena renal, fíjense cómo tiene un trombo tumoral que expande el vaso, ¿sí? Con todo ese componente hipodenso. Y fíjense acá también lo mismo, y fíjense cómo llega a la cava. Y después de esto, bueno, esto, cosas que no nos podemos olvidar. Primero, si el crecimiento va más allá del riñón, si afecta, si hay cambios linfáticos o no,
si hay metástasis a distancia o no, si está infiltrado el sistema colector, o sea, la vía urinaria, si está comprometido o no. Se afecta la grasa perinéfrica, esto es importante porque también, como les dije, cambia el pronóstico y la cirugía, digamos. La terapéutica que se vaya a tomar, qué tipo de, de cirugía se debe realizar. Si hay trombo tumoral en la vena renal o en la cava inferior, también es distinto entre ellos, ya es de peor pronóstico, que si no hubiese tumor, trombo, digo, pero hay que anotarlo, esto siempre hay que ponerlo. Y no olvidamos tampoco de la vascularización renal para el prequirúrgico. Siempre es importante hablar de todos los vasos, si tiene vasos... Claro, se llama angiogénesis y la vascularización principal, digamos. Suelen haber siempre ramas... ¿Cómo se llaman? Bueno, vamos a decir, sí, ramas polares, sí. Entonces, y si hay también alguna alteración, variante anatómica, también es importante siempre ponerlo para hacer el prequirúrgico. Lo que decía que por ahí la rezo para ver la infiltración de la grasa perinéfrica y lo que sería el trombo tumoral, sí, suele ser mejor la rezo para poder determinarlo que lo TAC. Y después, bueno, aquí esto no quiero focalizar mucho en esto, hay muchos subtipos, el más común el carcinoma renal de células claras, que es como el que le mostré antes. Después tenemos el papilar, el cromófobo, el multilocular quístico, el de los conductos de Bellini, o Bellini, como se diga, el medular, sarcomatoide. Supuestamente por imágenes tienen características distintas. No todos son como los que les mostré antes. Voy a mostrarles algunos así muy rápido. El tipo papilar, supuestamente, es menos agresivo, es más hipovascular que el anterior, que el de células claras, y suele tener un realce más bien periférico. Puede tener calcio y algunas áreas quísticas, áreas grasas, fíjense acá. Una lipodensa con algunos calcio, digo, calcio periférico, fíjense que viene excéntrico además. En la nefrográfica, fíjense casi que no capta, es muy mínima la captación y es muy distinto al que vimos antes, por eso miren acá en el coronal de como se ve el calcio ahí, un poquito de grasa ahí, pero la captación es muy poca, entonces, claro, sí, por eso hay que saber que no todo carcinoma de células renales es en células claras, sino en los común no todos se comportan igual. El cromófobo es otro también que suele tener lento crecimiento, por lo tanto mejor pronóstico, también es hipovascular, pero tiene un realce moderado, escaso, poco, pero más homogéneo que el anterior. Fíjense el sin contraste, y fíjense el contraste como un poco más homogéneo que el anterior. Sí, ¿viste? No es tanto, tampoco es que realza una locura, ¿no? También puede contener calcio. No, este no, este es el pronóstico. Capilar. Ah, sí. El multilocular quístico es el que tiene mejor pronóstico. Fíjense, son lesiones quísticas, como múltiples lesiones quísticas, con realce, que es lo que uno por ahí, pero a la vez, no lo dos tiene realce, son como múltiples quistecitos. Y después, de los conductos de Bellini, tiene un pronóstico malísimo, tiene una supervivencia re baja, tiene muy rápido crecimiento, suele ser más infiltrante, corticomedular y tiene descalzo realce. Fíjense qué distintos que son entre ellos. Y fíjense acá, a veces ya se los descubre con la afectación metastásica. Este tenía ganglios en retroperitoneo y además una lesión metastásica en el control lateral y un pulmón. Es malísimo este tipo. Y el sarcomatoide, nada, sólido, heterogéneo, infiltrante, y a veces suele haber varios tipos coexistir con otros tipos de traumáticos. Este es más parecido por ahí el tipo. Pero bueno, nada, saber eso, que no son siempre iguales. El carcinoma de células de transición, que es el que se origina de las células del endotelio, digamos, que dan también masculinos, entre los 60 y los 70 años, suele ser multifocal, bilateral, predomina en la vejiga, pero también puede darse en toda la vía urinaria, hasta inclusive la pelvis renal, los cánceres, ¿no? En tomografía pueden ser, hay que saber que son distintos, pueden
ser pediculados, que es el más típico, este que se ve abajo, que es endoluminal, digamos, o puede ser no pediculado, más sésil, que es lo que hace es como infiltrar la pared, como este de arriba. El realce es muy leve, tiene realce, pero es menor que el riñón. Y lo importante es la fase excretora para poder detectarlo. A veces se los ve. A ver, miren este. A veces se ve que hay como una infiltración, pero no se ve claramente. Hay como un engrosamiento mural, como este. Pero fíjense, cuando en la fase excretora se manifiesta mucho más, se pone en evidencia. Este es un poco más infiltrante. Y acá se ve este como papilas endoluminales. Pueden tener calcio y hacen metástasis de hueso y pulmón. No sé si pusimos. En el basal, que se ve como una fotográfica, o sea, que sería la arterial, ya se empieza a delimitar una lesión hipodensa que está más bien parcial, ¿sí? Y en el excretor se define mucho mejor que existe una lesión. Pero ahí. El linfoma primario es raro, suele ser cuando existe el linfoma renal, la afectación es secundario, digamos, es no Hodgkin y suele estar afectados otros órganos además del pulmón. La presentación también tiene múltiples presentaciones. Lo más común es que sea esto, múltiples nódulos bilaterales hipodensos, que a veces no deforman el contorno renal, como los linfomas, fíjense ahí sin contraste. En la arterial, como casi que no captan tampoco, y acá en el excretor apenas se los ve. La otra presentación es la afectación perirrenal, que es en este sin contraste que no se alcanza, puede ser un hematoma o negro. Y el zinc puede comprimir un poquito el parénquima, pero que no es infiltrante. Y el otro que sí, el infiltrante es más expansivo, que puede ser como una lesión más única o que afecte también el líquido renal. O sea, el linfoma siempre tiene múltiples caras. Y está en todos lados. Y por último, las metástasis. Las metástasis más comunes: pulmón, mama, colon, melanoma, testículo, ovario. Había algunas de estas que decía que no. Hay algunas que podían. Las de pulmón y la de melanoma suelen tener afectación perirrenal, más que renal. Y algunas pueden ser hemorrágicas, como el melanoma, el pseudopromocitoma o el leiomyosarcoma, que no son las comunes, pero pueden dar metástasis hemorrágicas. Múltiples bilaterales en el 50%, hipodensas en la fase basal, mínimo realce con el contraste. A veces, digamos, lo que nos puede hacer darnos cuenta que es una metástasis, bueno, es que son de bordes más irregulares que otro tipo de lesiones, más definidos, o pueden ser que este mismo paciente empezó así, con eso, en la evolución, el control, de repente esta lesión se convierte en esto. Y acá, fíjense, como que sí, metástasis. Parecido, sí. Todos los ganglios retroperitoneales. Y bueno, en este, fíjense, la cantidad de imágenes hipodensas, no, eso, supuestamente, por también lo que leí que las metástasis no suelen hacer en base a una vena, pero bueno, esto es supuestamente una metástasis, no sé, con el primario. Tiene lesiones múltiples en los riñones bilaterales y además, fíjense, la cantidad de metástasis hepáticas. No lo presentan así, pero puede ser. Y el último, creo que es el último, el tumor de Wilms, que es como el de los niños, es como el carcinoma renal de los niños, más o menos. Se da entre los 2 y los 11 años, lo más frecuente, entre los 3 y los 4. Se manifiestan, a veces son asintomáticos y a veces tienen hematuria y masa abdominal palpable. Fíjense, en tomografía suelen ser lesiones bien grandes, medulares, con realce heterogéneo, también pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, también, y más la vena renal y la vena cava, pues son muy parecidas, digamos, a las pacientes renales del adulto. Fíjense, enorme, cómo reemplaza casi todo el parénquima renal, como se ve en un coronal. Bueno, ahí se ve el las metástasis al pulmón y al ganglio. Nada. Hagamos el de las manos. ¿Tercer y cuarto?
Tercer y cuarto tenemos reunión con el doctor Soto. Voldemort.